Bienvenidos a Diálogos Sostenibles, el podcast que te invita a explorar el fascinante mundo de la sostenibilidad, el medio ambiente, los proyectos innovadores y el emprendimiento con un enfoque consciente. Soy Sergio Rúa, tu guía en esta travesía hacia un futuro más sostenible. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones profundas con expertos, emprendedores y líderes de pensamiento que están marcando la diferencia en la región. Trataremos temas de medio ambiente, emprendimiento, gestión de proyectos, sostenibilidad, economía circular, entre otros. Diálogos Sostenibles te llevará más allá de las noticias, explorando historias auténticas que están dando forma al futuro que todos deseamos. Gracias por unirte con nosotros en este viaje de descubrimiento y acción. Esto es Diálogos Sostenibles, donde cada palabra es una semilla para un futuro más verde y sostenible. Comencemos. Bueno, estamos aquí en el primer episodio de 3 episodios que vamos a sacar sobre modelos de negocios sostenibles, acá en Diálogos Sostenibles con Ecosar Consultoría. Soy Sergio Rúa y esta vez vamos a hablar sobre qué significa esos modelos de negocio sostenible. Y para eso es importante saber qué es un modelo de negocio y luego cómo se relaciona el modelo de negocio con el tema de sostenible. Son conceptos muy importantes que el público debe conocer para que tengan claro ya cuando vamos a mirar bien el concepto cómo se come. Porque claro, estamos en el boom de la sostenibilidad, estamos en el boom de el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, la preservación, pero la gente o muchos no saben cómo es que significa eso, porque entendiendo el concepto filosófico es claro que ya podemos mirar las acciones que podemos empezar a trabajar para lograr ese objetivo de sostenibilidad y apoyar el desarrollo sostenible. Lo primero es un contexto histórico de cómo surge el concepto del desarrollo sostenible. Y bueno, sabemos que las empresas han jugado un papel fundamental en todo el proceso de transformación del ambiente. Cuando hablamos de transformación del ambiente es obviamente la perturbación positiva o negativa que las actividades humanas han conllevado a cambios en el ambiente. Entonces, claro, desde la revolución industrial para este lado se aumentaron los efectos ambientales negativos. Temas como el cambio climático, calentamiento global, la acidificación de océanos, la emisión de contaminantes atmosféricos, la contaminación de aguas, ríos dulces que se han perdido por la contaminación. Obviamente tiene que ver mucho con el desgaste, la deforestación, entre otros. Todo ese tipo de cosas son impactos ambientales que han conllevado las actividades humanas. Y la empresa o los negocios han contribuido de una manera activa a esos impactos ambientales. Entonces, ¿qué pasó? A medida de la década del 50 del siglo pasado, empezó ya la gente, los ecologistas, los movimientos ambientales, Greenpeace, los hippies, o sea, un montón de movimientos que empezaron a cuestionar los efectos, los impactos que se estaban generando. Hay que entender que una cosa es la acción que genera una causa o genera un aspecto, y ese aspecto genera un efecto, un impacto. Ya se empezó a revisar desde el siglo pasado, de la década del 50, todos los efectos ambientales que estaban conllevando, producto de todas esas actividades antropogénicas que se llevaban a cabo por las comunidades y por las empresas. Luego, todos esos movimientos con protestas, con derechos de petición, bueno, un montón de
circunstancias conllevaron a que en la década del 70 se empezara a trabajar el ambiente o se pusiera el ambiente en la agenda política, la agenda pública. Entonces ya empezaron a trabajar los COPs, en la agenda de Estocolmo, un montón de agendas que empezó a crearse la ONU, que la ONU es como el ente o el órgano que ha conllevado que haya la paz mundial y todo este tipo de cosas. Entonces empezó a trabajar todos estos asuntos ambientales y climáticos en agendas públicas, en agendas políticas. Entonces surgió el acuerdo de Estocolmo, la reunión de donde se declaró el desarrollo sostenible en 1987, entre otros la cumbre de Río de Janeiro en el 92, que ha llevado a que se empiecen a generar estrategias para fomentar la mitigación de los impactos ambientales y a su vez generar un desarrollo sostenible. Esto es un preámbulo histórico, grosso modo. Les ayudo o les invito a que investiguen un poco sobre esas cumbres, los COPs, el acuerdo de Escazú, todo este tema, el acuerdo de París, donde se desarrolló los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, pero el concepto del desarrollo sostenible surge alrededor de 1987. ¿Y qué dice ese concepto? Es satisfacer las necesidades presentes, pero sin afectar las necesidades futuras, las generaciones futuras. Dicho de otra manera, consumamos los recursos, pero que no afectemos el uso de recursos para futuras generaciones. Y ahí se desencadena un concepto y es la tríada ambiental, social, económico, que es ese equilibrio. Para lograr ese desarrollo sostenible es ese equilibrio teniendo en cuenta un crecimiento económico, sí, claro, porque obviamente los modelos económicos nada más imperaba por los modelos de desarrollo nada más imperaba por un crecimiento económico. Salió el discurso de Truman que decía que hay que prosperar económicamente por el PIB, pero no se tuvo en cuenta las desigualdades sociales que a su vez hacen los impactos ambientales. Con ese tema, entonces, tenemos claro que sale el concepto del desarrollo sostenible como el equilibrio, en palabras de Sergio Rúa, el equilibrio entre lo social, teniendo bienestar social, económico y ambiental. O sea, hay que crecer, claro, hay que crecer, hay que ser prósperos, pero también sin descuidar lo social, teniendo un bienestar social y teniendo un mejoramiento, un impacto positivo o una preservación del ambiente. Hay que buscar estrategias. Entonces, a partir de ese concepto del desarrollo sostenible surge la cumbre de Río, surgen los acuerdos del milenio y surgen los acuerdos del COP15, del COP21, donde se habla en el 2015 sobre los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 objetivos con 169 metas y cual tiene una validez o tiene una meta o una proyección para el año 2030. Entonces, teniendo en cuenta el concepto y estos acuerdos, ya obviamente desde los pensamientos, desde las escuelas de pensamiento se trabajaron, ¿cómo vamos a lograr estos objetivos? Y más porque es un asunto de corresponsabilidad entre la academia, entre la comunidad, la academia, las organizaciones sociales, la empresa privada, entre otros, y fueron surgiendo modelos de pensamiento, escuelas de pensamiento, por ejemplo la producción más limpia a nivel empresarial, ya la empresa como papel, actor clave, cómo iba a contribuir a esa preservación ambiental, a ese bienestar social y obviamente teniendo claro la rentabilidad empresarial.
De esos temas surgen varios modelos. El tema de la cuna a la cuna, sale el concepto de la producción más limpia, sale porque obviamente las soluciones al final del tubo eran eficientes, pero no generaban un proceso de competitividad, porque simplemente yo contamino y controlo antes de botar. Entonces se empezaron a trabajar en estrategias de trabajar desde la fuente para mirar esas causas que está causando esos efectos ambientales dentro de mis productos o dentro de mi actividad cotidiana y operacional. Luego sale la economía circular y de ahí otros conceptos claves que bueno, no vamos a entrar a detallar, pero entonces ya en vista de eso ya se ha pensado, bueno, hay que empezar a crear empresas, hay que empezar a adoptar empresas, hay que empezar a adoptar modelos de negocios, pero que sean sostenibles, modelos de negocios sostenibles. ¿Qué es un modelo de negocio? Es una serie de acciones en el cual se crea, se captura y se crea y se da valor a un cliente, a un producto específico, a un cliente específico. Eso es un modelo de negocio. Dicho de otra manera, es el modelo de negocio, es la forma como una empresa coge, captura y entrega valor a un cliente. Palabras más, palabras menos. Entonces, cuando hablo de un modelo de negocio, cuando yo estoy brindando un producto y estoy ofreciendo un servicio, yo estoy realmente dando una solución a una necesidad, a un problema de un público objetivo, un cliente. Entonces, cuando hablamos de ese modelo de negocios, hay muchos modelos de negocios dependiendo de cómo funciona, pero ya no nos basamos en los modelos de negocios que son todas esas acciones. Entonces hay unos modelos de negocios, hay metodologías para formular modelos de negocios, por ejemplo modelo Canva, en el cual hay unas actividades claves, cuál es mi cliente, cuál es mi propuesta de valor, cuáles son mis recursos claves, cuáles los canales por donde yo voy a entregar el valor o el producto o el servicio, los ingresos, los costos, todo un engranaje de una forma dinámica para yo poder dar hipótesis a ese modelo de negocio. Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué buscaban los modelos de negocios tradicionales? Buscaban generar valor solo a los accionistas. Entiéndanlo bien. Cuando yo montaba una empresa o un negocio, yo solo buscaba generar valor al accionista. ¿Y cómo se generaba el valor? De dos formas: aumentando el precio del negocio en el valor del mercado por medio de acciones, que mis acciones valgan, no sé, 1.000 millones, o mi empresa valga 1.000 millones de pesos, o 10.000 millones de pesos, $1 millón. Y a su vez generar mayor rentabilidad financiera para el inversionista o el accionista. Entonces yo montaba un negocio, pero con el fin de que eso me genere rentabilidad y que me retorne mi inversión. Yo invertía X plata, pero yo buscaba un retorno, o yo busco un retorno, claro, pero no teníamos en cuenta en todas las operaciones comerciales la variable social ni la variable ambiental. Entonces, claro, empezaba uno a funcionar, empezaba uno a trabajar su emprendimiento, su modelo de negocio, y normalmente habían problemas de residuos, habían problemas de emisiones atmosféricas, habían problemas de contaminación de vertimientos, uso inadecuado del agua, ineficiencias energéticas, bueno, una serie de patrones que afectaban el ambiente. Aparte de eso, la desigualdad en los empleados, porque realmente no importaba el empleado, solo importa el cliente. Solo el cliente tiene la razón. Y así el empleado lo explotaban, sueldos irrisorios, temas de seguridad social que no funcionaba, seguridad, salud ocupacional, no se tenía en cuenta. Y entonces, claro, empezaron a verse en los desastres, los impactos, los conflictos que surgen.
Y entonces ya con esta filosofía, adoptándola al modelo del desarrollo sostenible, que recuerden bien es buscar esa rentabilidad económica, pero también generar bienestar social y a la vez generar impactos positivos al ambiente. Resumiendo esto, entonces ya vemos que es un modelo de negocio sostenible. Es un enfoque empresarial. Es un enfoque empresarial que busca el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. Eso es lo que se busca cuando yo voy a plantear un modelo de negocio sostenible. Busco esa triada, lo ambiental, lo social y lo económico. No me enfoco solamente en generar plata para los accionistas, sino que como yo genero bienestar social o impacto social positivo a mi comunidad, a mis empleados, a mis proveedores, a mis clientes. Eso es lo que se busca con el bienestar social. Pero a su vez, que mis acciones productivas operativas generen nulo impacto ambiental o mínimo impacto ambiental o impacto ambiental positivo. Eso es lo que es un modelo de negocio sostenible. Entonces, ¿qué pasa? Estos modelos de negocio están diseñados no solo para los accionistas, sino también para la sociedad en general o la sociedad que nos rodea, los stakeholders. Y también que genere un valor para el ambiente. Claro. Entonces eso es un modelo de negocio sostenible, espero público que lo entendamos. Entonces cuando vamos a desarrollar un emprendimiento, un negocio, es claro que debemos tener en cuenta eso. Luego vamos a hablar cuál es la importancia de tener empresas sostenibles, porque es que ya están demandando ya eso no es un tema de es de moda lo verde, el greenwashing como dicen por ahí, que es la publicidad verde, que somos verdes pero verde no hay nada. Entonces tengámoslo claro, hay que empezar a generar, porque eso trae una serie de beneficios que es necesidad implementar. Ya estamos volcando a la era de la sostenibilidad. Ya los problemas están encima, ya los tenemos acá. Debemos empezar a ser parte de la solución. Debemos ser parte de la solución. Y una de las estrategias es esto. Vamos a empezar a fomentar estos modelos de negocio sostenible. ¿Qué elementos claves se tienen a la hora de montar o de crear estrategias de los modelos de negocio sostenible? El triple resultado, la triple triada, la que ya ha hablado todo este podcast, este episodio. Nos tenemos que centrar en indicadores de rentabilidad económica, pero también de la dimensión social y la dimensión ambiental. No solamente nos tenemos que enfocar en, ¿cuánto fue mi utilidad este año? ¿Cuánto fue mi flujo de caja? ¿Cuánto fue mi rentabilidad para el inversionista? ¿Cuánto fue mi tasa interna de la inversión? Mi retorno a la inversión, Sino que cuáles son mis indicadores sociales y mis indicadores ambientales. Y obviamente cuando yo parto de la planeación de un negocio o un modelo de negocio, yo debo plantear indicadores claves del triple éxito, de la triada. Entonces, claro, hay que buscar beneficios financieros, pero también beneficios sociales y beneficios ambientales. Ese es el primer elemento clave. El segundo aspecto es la responsabilidad social corporativa. ¿Qué significa eso? La empresa asume la responsabilidad de los impactos. ¿Qué pasaba antes? Yo cogía, operaba, vertía, eso no es problema mío. O sea que las externalidades que generábamos los asumía otros. ¿Quiénes? La comunidad. Yo llegaba y contaminaba la quebrada. Y esa quebrada se alimentaba una comunidad aguas abajo. Pobrecita la comunidad ya. Ahí los afecté. Pero eso no es problema mío. Yo me desentiendo de esto. Ya lo que se busca con estos modelos sostenibles es que la empresa o el modelo tenga la responsabilidad social.
¿Y esto qué significa? Adoptar prácticas éticas, promover la equidad social y la contribución a comunidades. Entonces, claro, si yo tengo una comunidad aledaña en el cual yo me veo beneficiado, yo debo trabajar con ellos, yo debo aportarles para que haya ese bienestar social, esa contribución. La otra, eficiencia. La eficiencia de los recursos, en el uso de los recursos. Se ha demostrado, y lo que hemos trabajado desde COSAR Consultoría en los temas de acompañamiento a empresas, hemos visto los desperdicios, las ineficiencias de los procesos productivos que generan contaminación. Y ahí viene uno de los postulados de la producción limpia. La contaminación es por la ineficiencia operativa. ¿Qué significa eso? Yo genero residuos porque no soy eficiente. Las pérdidas es la cumbre de la ineficiencia. Entonces, por ejemplo, yo gasto agua, dejo el agua abierta, lavo, pero sigue abierta, eso va a un vertimiento, se contaminó, pero esa agua no la usé, la dejé botar, pero ya está contaminada. Claro, si yo boto agua, ¿qué tiene que pasar? Tengo que coger más agua para mi proceso. Si por ejemplo yo me gasto lavando una papa, voy a dar un ejemplo muy clarito acá. Yo me gasto 1 litro de agua para lavar una papa, para cocinarla, pero como estoy botando agua, me relajo, hago una mala práctica, no me gasté un litro, me gasté 3 litros. ¿Cuánto es la pérdida? 2 litros, más del 100%. Y es 2 litros que es uso de agua ineficiente, pero a su vez es más vertimiento, más contaminación. En el caso energético, lo mismo. Combustibles, cuando usamos en equipos de combustión, calderas, hornos, cuando usamos un horno industrial y vemos que los hornos están en mal estado, que hay pérdidas porque no hay aislamiento térmico, dejan el horno abierto, malas cargas, un montón de parámetros que no voy a entrar a detallar, se generan pérdidas de energía y a su vez las pérdidas son más consumo de combustible, más contaminación, más emisiones y más contaminación ambiental. Entonces eso es fundamental, eficiencia de recursos. Otro aspecto es la innovación. Para lograr estos modelos sostenibles necesitamos de la innovación, innovar procesos. Necesitamos la innovación, porque las empresas tienen que empezar a trabajar en buscar desarrollar productos y servicios que satisfagan esas necesidades presentes, pero sin afectar las necesidades futuras. Tenemos que desarrollar esos modelos de negocio, esos productos, servicios que tengan esa triada para poder generar esa sostenibilidad. Y por último, es el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas. En Colombia se implementa a nivel mundial, pero en Colombia hay empresas BIC. Eso es empresas de bienestar de interés colectivo, que son empresas que han adoptado esas prácticas de la sostenibilidad, que han incorporado en su modelo de negocio la sostenibilidad. Y uno de los aspectos clave es rendir cuentas. Eso es una obligación de este tipo de empresas. Para más información busca empresas BIC. Entonces las empresas tienen que ser transparentes en las prácticas comerciales. Recuerde que también el tema del bienestar social tiene que ver con una práctica comercial sana. Claro, que no hayan esos trijuelas o esas malas prácticas que perjudiquen a un pequeño, por ejemplo. Las prácticas comerciales que son bravas, que han quebrado empresas, que han quebrado pequeños negocios. Todos son los temas que hay que empezar a mirar. Incorporar a los pequeños productores para que se beneficien. Y a su vez hay que comunicar abiertamente los impactos, metas, progresos en términos ambientales y en términos sociales. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas
es fundamental para construir confianza. La confianza es fundamental. La empresa debe generar confianza con los consumidores y con las partes interesadas. No siendo más, aquí dejo este primer episodio de esta serie que vamos a sacar de modelos de negocios sostenibles. En el segundo episodio ya vamos a trabajar cómo podemos generar esas estrategias, qué maneras, qué herramientas y también cuál es la importancia de generar modelos de negocios sostenibles. No siendo más, me despido. Nos vemos en el segundo episodio de esta serie. Un gusto haberlos saludado el día de hoy. El quien les habla su anfitrión Sergio Rúa en Diálogos Sostenibles. Aquí finalizamos el episodio del día de hoy. Este podcast es realizado por la empresa Ecosar Consultoría Sostenible, empresa dedicada a la consultoría, al acompañamiento de organizaciones sostenibles, fomentando la gestión ambiental, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento empresarial. Quien les habla es Sergio Rúa. Un saludo muy especial para todos.